El 31 de octubre, el Comité contra la Tortura, CAT, de Naciones Unidas, ONU, con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ratificada por México en 1986, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de gobiernos estatales. En sus conclusiones, el CAT expresó su profunda preocupación por la práctica de la tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el fenómeno de impunidad agravada, en el que permanecen los actos de tortura. Señaló que la reforma penal pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio. No está siendo eficaz, ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Tortura y maltrato en México. Se resalta que en los últimos 3 años, el despliegue de 50,000 efectivos del Ejército y la Marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía Internacional señala que no han encontrado ninguna sentencia condenatoria por un delito de tortura. La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. Es difícil contar con cifras sobre la totalidad de los actos de tortura en México, debido a que la mayoría de los casos no son denunciados. Por otra parte, no se cuenta con un registro nacional de denuncias por tortura. A ello se le suma que no se contabilizan los casos que son clasificados como lesiones o abuso de autoridad, lo que hace difícil comparar los datos a nivel nacional. La Organización Mundial contra la Tortura, la OMCT, dentro de su programa de campañas urgentes, emitió 43 intervenciones entre enero del 2010 y julio del 2012 por casos de tortura y malos tratos en México. Por su parte, en el estudio realizado por la organización internacional Human Rights Watch, se documentaron más de 170 casos de tortura entre el 2009 y el 2011. Por lo general, se genera un ciclo repetitivo de dolor y provocación de sensación de muerte, hasta que él o la sobreviviente doblega su voluntad a las pretensiones de que acepte su culpabilidad en presencia de un ministerio público o acercándoles documentos para que sean firmados. La mayoría de los perpetradores que el CDH-FBC identificó son elementos policíacos. El acto de intentar matar a otra persona y a la vez evitar su muerte se convierte entonces en un acto social, un evento socialmente aceptado, convirtiéndose así en la normalización social de la violencia. Se desprende un contexto en donde los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica normal y aceptada por las autoridades de procuración, administración de justicia y el sistema carcelario, además de ser tolerada por el Poder Ejecutivo. Esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan y o encuentren obstrucciones en su proceso. Las víctimas de tortura desconfían de las autoridades judiciales y temen las represalias cuando denuncian, en especial cuando permanecen detenidas y las penas corporales están acompañadas de amenazas contra los allegados. El primer obstáculo por superar consiste en lograr que los agentes del Ministerio Público acepten recibir y registrar debidamente la denuncia, ya que son los propios servidores públicos los generalmente denunciados. A veces, al presentarla ante un juez, pueden recalificar los hechos como un delito de menor gravedad, abuso de autoridad, lesiones, etc., y cuyos plazos de prescripción son más cortos. Hablar sobre tortura para quienes la padecieron es muy difícil, es algo que enmudece dentro. Ni la negación, ni la disociación, ni la vergüenza, ni la culpa terminan de explicar lo que encierra este silencio. Queda inscrita y no tiene palabras. Así como para el familiar desaparecido quedó una franja de duelo imposible de resignificar, el torturado guarda para sí y para su vida un resto de horror difícil de simbolizar. El encarcelamiento refuerza la pérdida de contacto emocional y físico con aquellas personas que forman parte de la vida del detenido.
El aislamiento físico, ser encapuchado o vendado, implica la pérdida de referencia de su identidad cotidiana. El aislamiento va provocando una paulatina disminución de su capacidad de orientación. Con la tortura también se castiga al entorno para atacar los valores y proyectos de toda una familia, organización, comunidad, etc. Prevención. La prevención directa, mitigación, tiene como objetivo prevenir que ocurra la tortura, reduciendo los factores de riesgo y eliminando las posibles causas. Esta intervención se produce antes de que se produzca la tortura y su finalidad es abordar las raíces de las causas que pueden dar lugar a la tortura y a los tratos crueles. Se caracteriza por la formación, educación y monitoreo periódico de los lugares de detención. La prevención directa mira a lo lejos y su objetivo a largo plazo es crear un entorno en el que sea improbable que ocurra la tortura. La prevención indirecta, disuasión, tiene lugar después de que ya han ocurrido casos de tortura o tratos crueles y se centra en evitar la repetición de estos actos. Para ello, el objetivo de la prevención indirecta es convencer a los torturadores potenciales mediante la investigación y documentación de los casos ocurridos, la denuncia, el enjuiciamiento, la comparecencia en juicio y el castigo de los autores, así como la reparación a las víctimas de que la tortura se paga a un precio mayor que los posibles beneficios que puedan reportar. Es importante tener presente la distinción entre un tipo y otro de prevención, puesto que ambos enfoques emplean estrategias y metodologías muy distintas. Sin embargo, ambas son complementarias y deberían formar parte de todo programa integrado destinado a prevenir la tortura.